Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand Betticino Chile les damos la más cordial bienvenida a el primer webinar del ciclo de infraestructura digital para centros de datos. Mi nombre es Salvador Burton, soy Product Manager de Datacom IT acá en el grupo Legrand. Y obviamente estoy muy feliz de poder compartir con ustedes el día de hoy el inicio, ¿cierto?, de este interesante ciclo. Veo que ya varios me escuchan, me están saludando ahí por el chat. Un fuerte abrazo para todos. Somos hartos los que hoy día estamos conectados en esta actividad, que como ya les explicaba, es el puntapié inicial, ¿cierto? El puntapié inicial para que empecemos a hablar un poquito más y profundicemos un poquito más acerca del mundo de los data centers, ¿ya? La verdad es que en este ciclo de webinar vamos a abordar 6 tópicos principales. Está dividido en 6 webinars, o sea que nos vamos a estar acompañando durante los próximos 6 lunes en este mismo horario, y donde vamos a estar tocando diferentes tópicos, principalmente con un enfoque a lo que se conoce como la sala blanca. Bien, la sala blanca es justamente eso que ustedes pueden ver ahí en esa imagen, ¿cierto? La parte donde están efectivamente los servidores, los equipos de comunicación y todo lo necesario para que un data center, ¿cierto?, independiente de su tamaño, ya sea desde los más chiquititos, tipo on-premise, o hasta los más grandes, hiperescala, ¿cierto?, puedan hacer un adecuado uso, ¿cierto?, y funcionamiento de toda la información que ellos almacenan, ¿cierto?, y que ellos respaldan y guardan. Bien, entonces vamos a estar conversando respecto a eso. Ese es el tópico principal de este ciclo. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente y los invito a que puedan, ¿cierto?, permanecer en él hasta el final, porque vamos a estar viendo distintas cosas muy interesantes, todas con el enfoque, ¿cierto?, de data center. Bien, antes de que comencemos esta primera charla, donde vamos a estar hablando, ¿cierto?, o les voy a estar comentando un poco sobre el cableo estructurado en general, ¿cierto?, algo que no solamente tiene mucho que ver en los data centers, ¿cierto?, sino que también en muchas otras instalaciones. Por eso vamos a partir por acá, ¿ya? Quiero contarles, ¿cierto?, un poquito cómo funciona la plataforma. Sé que muchos ya la han utilizado en ciclos anteriores, ¿cierto? Ya 2 ciclos finalizaron, probablemente muchos de ustedes participaron también de ellos, ¿ya? Pero no vamos a asumir, ¿cierto?, de que todos conocen la plataforma. Pueden haber también gente nueva que se esté sumando a estas capacitaciones en formato online, y es bueno que conozcan, ¿cierto?, cómo funcionamos a través de esta plataforma. Bien, ya la comunicación durante esta actividad, ¿cierto?, va a ser siempre a través del chat. Ahí ya veo que muchos están escribiendo, ¿cierto?, todas las preguntas y comunicaciones, ¿cierto?, que ustedes quieran enviar, yo las voy a estar leyendo a través del chat. Lo mismo con sus preguntas, respondiendo sus preguntas. Así que desde ya vamos a activar un modo que se llama preguntas y respuestas, para que ustedes tengan la posibilidad, ¿cierto?, de seleccionar, ¿cierto?, destacar, por decirlo mejor, las preguntas que ustedes realicen durante la presentación. Así, si es que tenemos más interacción durante todo el webinar, ¿cierto?, las preguntas van quedando destacadas y es también más fácil responder. Entonces, para que ustedes destaquen sus preguntas, lo que tienen que hacer es presionar, ¿cierto?, esta especie de burbujita con un signo de interrogación que dice preguntar, y de esa forma ya sus preguntas van a quedar destacadas de otro color, ¿cierto?, para que las identifiquemos dentro del resto de conversaciones que puedan existir en el chat. Bien, la presentación la voy a compartir desde ya en la parte superior de la pantalla. Denme solo un minuto para que desde ya puedan descargar la presentación, ¿cierto?, que ven en pantalla, para los que quieran tomar apuntes, ¿cierto?, digitales, sin ningún inconveniente. Bien, para darle un marco final, ¿cierto?, a esto, y comentarles también la forma de operación de este ciclo. Les recuerdo que por cada webinar que ustedes asistan de este ciclo, de forma automática van a recibir un diploma a través de la plataforma, ¿ya? Ese diploma va a llegar a sus correos electrónicos. Los que ya con el tiempo tengan añadido a Legrand Academy, ¿cierto?, o a ClickMeeting en este caso, dentro de sus usuarios o destinatarios, ¿cierto?, conocidos, les va a llegar probablemente a su bandeja principal. Los que no lo tengan así, búsquenlo también en la bandeja de no deseados, porque puede llegar ahí, ¿ya? Entonces, cada vez que se emite un webinar, ustedes participan de él. Al finalizar, ¿cierto?, al cerrar la sesión, automáticamente les llega un diploma por su asistencia a su correo electrónico. Ahora, una vez que ustedes participen, ¿cierto?, de todo este ciclo completo, de estos 6 webinars, donde vamos a estar hablando de la infraestructura digital para data center, ya nosotros como Legrand emitimos un diploma especial, ¿cierto? Un diploma que reconoce la cantidad de horas de capacitación que tomaron, ¿cierto?, con nosotros de estas temáticas.
Y desde ya también aprovecho de comentarles que ligado, ¿cierto?, a todos estos webinars también existen talleres abiertos, ya talleres en los cuales ustedes pueden venir un poquito a practicar varias de las cosas que ahora vamos a ver de forma bastante más teórica, por decirlo así. Es factible también colocarlo en prácticas, ¿ya? Así que a los que estén interesados también en poder realizar, ¿cierto?, algunos de los talleres que existen de cableado estructurado, de PU, ¿cierto?, de otros equipamientos, pueden también escribirnos a legrandacademychile@legrand.cl, ¿cierto?, para que nosotros les enviemos el cómo inscribirse a esos talleres. Bien, ya pasado todos los datos, ¿cierto? Y para que no perdamos más tiempo, podemos dar inicio, ¿cierto? Entonces a este primer webinar del ciclo, donde ya les comenté que vamos a estar hablando del cableado estructurado, ¿ya? Es súper relevante, ¿cierto? El tema del cableado, ya el cableado estructurado nos viene acompañando ya hace bastante tiempo, lo hemos conocido, ¿cierto? Como incluso en nuestras casas como una evolución constante, ¿cierto? Desde, incluso si nos remontamos a las líneas telefónicas analógicas, ¿cierto? En adelante hemos presenciado, ¿cierto? Algo de cableado, ¿cierto? O elementos del cable estructurado incluso en nuestros hogares. Ahora, eso obviamente, si lo extrapolamos, lo llevamos al mundo de la industria, ¿cierto? En las oficinas, en las empresas, es claramente muchísimo, muchísimo más. Ya vamos a estar viendo que el cableado estructurado sienta las bases, ¿cierto?, de la red de comunicación necesaria para que obviamente toda empresa, ¿cierto?, y toda infraestructura también pueda funcionar. Bien, pero como dijimos que este enfoque también iba ligado un poco al mundo de los data centers, no quiero comenzar, ¿cierto?, sin antes comentar, ¿cierto? El mundo del data center, ¿cierto?, es algo que está en constante expansión, ¿ya? Si lo vemos a nivel latinoamericano, son 3 los países latinoamericanos que están principalmente como hub de data center, o sea, que son los que han recibido en los últimos años la inversión más fuerte en el desarrollo, ¿cierto?, de estos centros de datos, y esos son México, Brasil y Chile. Ya esos 3 países de Latinoamérica se consideran hub de data center. Significa que las principales entidades de centros de datos están instalándose, ¿cierto?, en estos países para hacer puertas de entrada de la información, ¿cierto?, a nuestro continente. Bien, es en ese sentido que en Chile hemos visto la llegada de grandes operadores de data center, ¿cierto?, como lo son Microsoft, como son Google, Amazon, ¿cierto?, Huawei, varios más que ya han instalado, fuera de todos también los data centers que existen a nivel local, ¿cierto? Y también todos los otros operadores que son conocidos como data centers del tipo on-premise, o sea, son data centers que arriendan sus espacios, ¿cierto?, para otras empresas cuyo core business no es necesariamente los data centers, ¿ya? Entonces, si lo llevamos a una tasa de crecimiento, estamos hablando de que el mundo de los data centers crece en nuestro país sobre los 2 dígitos, alrededor de más del 20% anual. Por tanto, muchos puestos de trabajo también se generan a través de esta nueva industria que se está desarrollando en nuestro país y también presenta desafíos, porque el mundo de los data centers, ¿cierto?, tiene un mix de profesionales. Ya muchas veces se piensa que cuando hablamos de data center, ¿cierto?, hablamos de información, es un mundo netamente para los informáticos, ¿cierto?, para los profesionales de las redes y comunicaciones, pero la verdad es que como cualquier infraestructura, previamente su operación, su explotación, necesita, ¿cierto?, ser construida, necesita ser habilitada. Y es ahí donde para nosotros también existe un enorme potencial, ¿cierto? Porque finalmente toda esa, incluso infraestructura que nosotros podemos ver acá en la portada de la presentación, ¿cierto? Donde se encuentran los rack, iluminación, climatización, ¿cierto? Y muchos otros sistemas, es necesario tener obviamente un abanico bien amplio de profesionales para que se puedan desarrollar completamente. Bien, entonces, esta introducción lo hago un poco para que se entienda también el contexto en el por qué se presenta todo este ciclo en función de un data center, ya porque es una industria a la que le tenemos que prestar atención, ¿cierto? Poner bastante ojo y ver cómo podemos también aprovechar el desarrollo de esta industria para nuestro desarrollo profesional. Bien, ya conversando de eso, conversemos entonces ahora del cableado estructurado directamente, qué es lo que es. Vamos a estar viendo hoy día los conceptos básicos del cableado estructurado en cobre. Ya vamos a partir por la solución en cobre, que es finalmente la solución más común, es alrededor del 60% del mercado de cableado estructurado. Ya los principios de transmisión en cobre, ¿cierto? Cómo transmitimos esta información a través de los cables Ethernet, ¿cierto? Que tal vez para muchos les suena. Vamos a hablar un poquito de normativa, vamos a estar hablando de la tecnología PoE,
¿cierto? ¿Qué es el PoE y qué implicancias tiene, ¿cierto?, dentro de la instalación. Y vamos a finalizar viendo, ¿cierto?, algunas soluciones que tiene Legrand en su línea LCS3, ¿cierto?, para cobre, que nos permite obviamente enfrentar todo este tipo de infraestructura, instalaciones de una manera segura, de una manera fácil, ¿cierto?, y de rápida adaptación. Bien, entonces comencemos. Todas sus preguntas, obviamente, al chat sin ningún inconveniente las vamos respondiendo a medida que salgan. Bien, primero sentemos como base, ¿cierto?, que las redes de comunicaciones tan fundamentales hoy en día, ¿cierto?, son, o los podemos definir como un conjunto de medios técnicos, ¿cierto? Esos son las redes de comunicación, un conjunto de medios técnicos que nos van a permitir que nos podamos comunicar, ¿cierto?, a través de equipos que no necesariamente van a estar uno al lado del otro, ¿cierto?, que pueden estar a distancia. Y además otro principio importante para la charla de hoy es que vamos a hablar de equipos que también son autónomos. ¿Qué significa eso? Que finalmente no obedecen estrictamente a una jerarquía maestro-esclavo, como sí puede pasar, por ejemplo, en redes de comunicaciones industriales, donde un IED, donde un equipo, por ejemplo, no entrega su información a menos que un maestro, ¿cierto?, un equipo máster se la pregunte. En este caso, para las redes que nosotros vamos a tratar el día de hoy, ¿cierto? Hablamos de redes que son equipos autónomos, no son jerarquizados. Si yo, por ejemplo, quiero dentro de una red enviar un mensaje a otro computador, no necesariamente voy a pedir permiso para poder enviar ese mensaje a ese otro computador. ¿Se entiende? Lo mismo que el otro equipo para que pueda respondernos ese mensaje, no necesariamente va a pedir permiso. Entonces, no existe un sistema de encuesta, ¿cierto? Solicitud de información a través de una jerarquía, como sí pasa a veces en las comunicaciones industriales, pero ya graficamos que este no es en particular el caso, ¿cierto? ¿Qué es lo que transmitimos habitualmente en estas redes de comunicación? Transmitimos datos, audio, video, ¿cierto? A través de ondas electromagnéticas, ¿cierto? Y por medio de, valga la redundancia, a través de un medio, ¿cierto? Por medio de un medio, que puede ser aire vacío, puede ser un cable de cobre o incluso puede ser una fibra óptica. Por todos esos medios nosotros podemos transmitir esta información, ¿bien? Esa información, ¿cierto?, se puede transmitir de forma mixta, puede ser analógica, digital, ¿cierto?, o un mix de ambas, ¿cierto? Pero en cualquiera de estos casos, finalmente, siempre se realiza de forma transparente al usuario. ¿Qué significa que se realice de forma transparente al usuario? Cuando nosotros redactamos un correo electrónico y le ponemos enviar, ¿cierto?, desconocemos muchas veces todo el proceso que hace la información para llegar hasta el computador del destinatario y que este pueda ser leído. Para nosotros es transparente, simplemente se envía, se genera la comunicación sin nosotros tener nociones del cómo fue. Ya la idea un poquito es que hoy día dilucidemos ese cómo fue, ¿cierto? Y entendamos qué lugar ocupa el cableado estructurado dentro de esta plataforma, ¿cierto?, de comunicación. Bien, las redes más habituales que se utilizan en la actualidad son, como ustedes muy bien sabrán, las redes de los computadores o computadoras, ¿cierto?, los teléfonos móviles y los sistemas de transmisión de audio-video, ¿cierto?, o incluso de televisión o videovigilancia. Ya esas son las redes más masivas que podemos detallar en la actualidad. Y si tuviésemos que ver estas redes, ¿cierto?, a nivel geográfico o cómo se distribuyen a nivel geográfico, podríamos partir con una que cada día toma más protagonismo y que es mucho más pequeñita, que antes realmente no se escuchaba tanto, pero que es la red PAN, ¿cierto? La red de área personal. Cada vez tenemos más dispositivos conectados, cada vez tenemos más teléfonos celulares, ¿cierto? U otros dispositivos que se comunican entre sí a cortas distancias, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna ampolleta inteligente en nuestro hogar, ¿cierto? Esta ampolleta también está compartiendo información con nuestro teléfono a través de una red, ¿cierto?, que es de área personal, ¿cierto?, que está obviamente en un radio reducido. Ya cuando escalamos un peldaño más arriba, ¿cierto?, están las que son por lejos las redes más comunes y que más de seguro nosotros también podemos conocer, que son las redes LAN, las redes de área local. Las redes de área local están presentes en distintos tipos de infraestructura. De hecho, nosotros en nuestras casas tenemos una red de área local, ¿cierto? Cuando nuestro service provider, nuestro proveedor de internet, ¿cierto?, cualquiera sea este, nos coloca un router, ¿cierto? Y sobre ese router nosotros vamos y conectamos nuestro teléfono, nuestro computador, conectamos nuestros televisores. Ya estamos formando una red de área local, ¿cierto?, con un determinado segmento de IP, ¿cierto? Todos nuestros equipos están conectados y comunicados dentro de esa área. Pero una LAN, ¿cierto?, obedece a ese espacio geográfico, a la infraestructura. Cuando, por ejemplo, hablamos en una universidad o nos ponemos en el caso de una universidad, por ejemplo, tendría perfectamente una LAN en todo su edificio, ¿ya?
hablamos, ¿cierto?, de las redes, ¿cierto?, que involucran una única unidad geográfica. Ya cuando vamos un peldaño más arriba, nos vamos a encontrar con las MAN. Las MAN son las redes de área metropolitana. Aquí en las redes de área metropolitana ya necesitamos, obviamente, la interacción, ¿cierto?, de otros elementos, como por ejemplo un service provider, alguien que nos permita, ¿cierto?, la comunicación de un edificio a otro, más allá incluso de un par de kilómetros, ¿cierto? Podemos querer comunicar, por ejemplo, dos sucursales que se encuentran, ¿cierto?, distantes en Santiago o en cualquier otra región, y obviamente vamos a necesitar toda la infraestructura que se requiere para esta comunicación. Ya hablamos entonces de redes mucho más amplias. Y si ya subimos hasta las redes de área amplia o WAN, ya hablamos de redes que interconectan realmente el mundo, y ahí también hablamos de otro tipo, ¿cierto?, de empresas y operadores que se encuentran dentro de estas mismas redes, ¿cierto? Porque yo creo que ustedes también lo habrán escuchado por ahí, hay cables que son submarinos, fibras ópticas submarinas que conectan un continente con otro para agilizar la comunicación, para tener mejores tasas de transferencia. Tenemos obviamente cada vez unas redes satelitales más robustas y más grandes, ¿cierto? Entonces son otros actores los que permiten también esta comunicación en una red amplia, cuando ya hablamos, ¿cierto?, de el mundo entero. Bien, de hecho, una noticia muy cercana y que se publicó hace pocos días, que tal vez la han escuchado, es que muy pronto vamos a tener, ¿cierto?, un cable submarino que conecta Chile con Asia, ¿cierto? A través de Australia, ¿cierto? Vamos a tener un cable submarino de fibra óptica que conecta a Chile con Asia. Y obviamente toda esa información va a necesitar de seguro pasar por alguno de los tantos centros de datos que se están desarrollando en nuestro país. Bien. Ya que tenemos, ¿cierto?, un poquito más de contexto del espacio geográfico, vamos a recalcar dos tipos de redes, ¿cierto?, que están tomando harto protagonismo, que cada vez se utilizan más, que son las redes LAN, como ya habíamos dicho, es la más común, ¿cierto?, de todas las redes, pero también están ahora las redes SAN, ¿cierto?, que son storage, que son lugares de almacenamiento. Muchas veces corporativos, grandes oficinas, no solo confían, ¿cierto?, en tener la información a través, ¿cierto?, de alguna nube como tal, como las conocemos actualmente, ¿cierto?, como puede ser un Google Drive, OneDrive o tantas otras, sino que muchas veces quieren tener sus propios lugares de respaldo de esta información, storage, ¿cierto?, o áreas de almacenamiento de información. Entonces, son cada vez más comunes dentro de las redes, ¿cierto?, la incorporación de estas redes SAN, ¿cierto?, Storage Area Network, un espacio de almacenamiento de la información. Bien. Entonces son por lejos las dos redes más comunes que nos vamos a encontrar y donde obviamente vamos a tener presentes, ¿cierto?, redes, ¿cierto?, y estructuras de cableado, que es lo que nos convoca entonces el día de hoy. Y lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, para entender estas redes de comunicación, ya sea LAN o SAN, es entender que vamos a tener dos tipos de equipos presentes dentro de estas redes. El primero, ¿cierto?, son equipos denominados activos. Estos equipos activos son todos aquellos que hacen algún trabajo, ¿cierto?, modificación de la información. Ya en los equipos activos vamos a tener como por ejemplo los routers, los switches, los firewalls, los access points, ¿cierto? Todos los equipos a la larga que nos permitan, ¿cierto?, alguna manipulación de esta información. Ya vamos a ver que efectivamente el switch nos permite una multiplicación, el router nos permite enrutar cierta información, pero son todos aquellos que hacen entonces este tratamiento de la información. Los equipos pasivos, por otra parte, son todos los elementos que nos permiten sostener o soportar la red, ¿cierto? Elementos como, por ejemplo, patch panel, patch cord, los cables de cobre, los cables las fibras ópticas, ¿cierto? Entre tantos otros, que lo que son, a la larga, son la plataforma en la cual la información se va a desplazar, ¿cierto? Permitiendo, obviamente, que se integren estos equipos activos, ya sea, ¿cierto?, como decíamos, para comunicaciones telefónicas, para transferencia de datos o para lo que realmente se requiera. Y fíjense que la estructura de esto es bastante grande en las distintas infraestructuras. O sea, si pensamos en el comercio, imaginémonos un centro comercial, ¿cierto? Cada vez que nosotros entramos a una tienda, los posts de venta necesitan información, necesitan estar conectados a una base de datos. Nuestros hogares, para qué decir, un aeropuerto o lo que sea, requiere, ¿cierto?, de redes de comunicaciones y por tanto existe una gran infraestructura que muchas veces no es tan visible o es poco visible, pero que nos permite sostener y soportar esa comunicación. Bien. Ahora, cuando nos referimos al modelo de comunicación,
¿cierto? A cómo se transfiere la información entre un dispositivo a otro, vamos a ver que tenemos dos modelos. Uno de ellos, el modelo OSI, que es el primero, voy a activar mi flecha, ¿cierto? Mi puntero. No sé si ya ven mi puntero, me confirman ahí, pero estoy seleccionando acá el modelo OSI, ¿cierto? Este modelo OSI, que es el que vemos entonces, ahí sí, perfecto, se ve. El que vemos a la izquierda es uno de los modelos de comunicación más antiguos, ya es el que nos permite definir cómo es la comunicación. Se vamos a poner un ejemplo súper claro para que se entienda un poco el cómo es, porque nosotros estamos acá arriba, estamos a nivel de la capa de aplicación, no entendemos lo que pasa con la información hacia abajo cuando nosotros lo hacemos. Pero pongámonos en el caso de que queremos hacer una transacción, ¿cierto?, en nuestro banco o enviar un mensaje. Lo que hacemos nosotros, ¿cierto?, ahora es tomar nuestro teléfono, el banco y consultar, por ejemplo, nuestro saldo, nuestro estado de cuenta, ¿cierto? Simplemente haciendo unos clics sobre la pantalla de nuestro teléfono y luego recibimos esa información de regreso de forma prácticamente instantánea. Entonces, el proceso nosotros lo hacemos a nivel de la capa de aplicación. Justamente esa aplicación donde nosotros estamos interactuando, lo que hacemos nosotros es introducir datos. Por ejemplo, si vamos a hacer una transferencia, introducimos un número, un valor de dinero, ¿cierto? Introducimos un destinatario a través de, ¿cierto?, su nombre, su correo electrónico, su número de cuenta. Toda esa información nosotros lo trabajamos a nivel de datos en una capa de aplicación. Luego, posteriormente, esta información empieza a pasar a través de la aplicación, a través de los niveles de presentación y de sesión correcta, en este paso a paso, ¿cierto? Para ir bajando hasta una capa que es la capa física, ¿cierto? En este primer tramo siempre hablamos de datos, que es lo que se está manejando. Sin embargo, cuando ya pasamos, ¿cierto?, a la unidad o al nivel de transporte, ya estos datos se empezaron a fragmentar. Este número se empezó a transformar poco a poco en segmentos de datos, porque la información hay que, por decir así, reducirla, ¿cierto?, hasta su más mínima expresión, que ya vamos a ver que es el bit, ¿cierto?, que está ahí abajo. Por tanto, en la capa de transporte ya esta información se empieza a segmentar, a subdividir, ¿cierto? Ya en la capa de red, ¿cierto?, vamos a tener que está como un paquete de datos, ¿cierto? Estos paquetes son los que se van a enviar posteriormente a la red, ¿cierto? En el nivel de enlace tenemos tramas, ¿cierto?, secuencias de estos paquetes, y ya en la capa física llegamos a la unidad más mínima de la información, ¿cierto?, que son los bits, ¿cierto? Ahí si hay alguno que tenga claro qué son los bits, me lo puede escribir, ¿cierto?, en el chat sin problema. Ya cuando estamos en esta capa, ¿cierto?, en la capa física, lo que vamos a manipular son bits de información. Los bits de información son unos y ceros, ¿ya? Y estos unos y ceros los podemos pasar a través de niveles de voltaje cuando hablamos de cableado de cobre, o lo podemos traspasar, ¿cierto?, a niveles de luz, pulsos de luz, ¿cierto?, cuando hablamos de fibra óptica. Se dan cuenta que para nosotros esto es totalmente transparente, nosotros solo operamos en el nivel de aplicación, pero la información cuando está viajando a través del cableado lo hace, ¿cierto?, ya sea en niveles de voltaje, ¿cierto?, o en nivel de luz, ¿cierto?, como impulsos de luz a través de una fibra óptica. Luego en el dispositivo receptor, fíjense que se recibe nuevamente en bits y comienza el proceso de reconstrucción. Los bits se transforman en tramas, luego paquetes, de ahí pasan a ser segmentos, hasta nuevamente ser datos que van a ser operados, manipulados y devueltos nuevamente, ¿cierto?, hasta el dispositivo 1. Todo eso, todo ese recorrido pasa en segundos, ¿cierto? Nosotros tenemos la información muy, muy rápida, pero esto es lo que pasa tras bambalinas, ¿cierto? En lo que nosotros no vemos, la información se transforma para poder ser distribuida. Ya más adelante se desarrolla el modelo TCP/IP, ¿cierto?, que viene un poquito a evolucionar, ¿cierto?, pero que mantiene buena parte, ¿cierto?, las mismas dimensiones, las mismas capas, ¿cierto?, que tiene el modelo OSI, pero en este diagrama que vemos acá, ya podemos ver dónde opera cada uno de los elementos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del cableado estructurado, ya sea cobre o fibra, lo que estamos hablando es del trabajo que se provoca en la capa física, acá donde están los medios físicos para la transmisión. Ya cuando vemos el data link, ¿cierto?, en este segundo nivel es donde tenemos los switch, por ejemplo, de información. En network, ¿cierto?, es donde ya empezamos a ver que tenemos en network y en transporte tenemos los routers, ¿cierto?, distintos elementos que nos van a permitir encontrar la mejor ruta o la ruta más óptima para enviar esa información. Y así hasta nuevamente llegar a la capa de aplicación donde vamos a nosotros interactuar sin problema. Hay una broma bien común que se hace, ¿cierto?, en el mundo de las comunicaciones, ¿cierto?, que habla o detalla de la capa 8. No sé si ahí alguien conoce ese término de capa 8, lo puede
plantear ahí en el chat también para compartirlo con los demás. Hay una última capa que siempre dicen que a veces es la que tiene problemas. Ya, vamos a continuar entonces con la explicación. Las mismas redes, ¿cierto?, se ordenan en distintas topologías de redes. Ya las topologías es la forma a la larga que va a tener esta red de comunicación. Puede ser una topología desde el punto de vista lógico, como también puede ser una topología física, ¿cierto? La topología física más utilizada en estas redes, ¿cierto?, es la topología en estrella. Tiene obviamente sus pros y sus contras como todas las topologías de red. Ojo, no es que la estrella es la más utilizada por la forma, ¿cierto? Porque nos permite depender, ¿cierto?, de un punto y los demás equipos tener libertad de comunicación, a diferencia, ¿cierto?, de otras topologías como por ejemplo la de anillo, que requiere de un token, ¿cierto? Y requiere también de que los equipos vayan un poco guiando esta comunicación, ¿ya? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la topología de anillo, si este anillo no tiene redundancia, basta con que uno de sus enlaces, ¿cierto?, uno de estos cablecitos tenga alguna falla, se rompa, ¿cierto?, para que automáticamente perdamos la comunicación dentro del anillo, ¿ya? Lo cual obviamente genera un problema. Habitualmente las topologías de anillo cuando se utilizan con anillo doble, ¿cierto?, con redundancia. ¿Ya? Hay otras obviamente más robustas, como son las topologías Maya, pero también mucho más costosas, o las que ya son más conocidas, ¿cierto?, en el mundo industrial, como por ejemplo las topologías de tipo bus. En el mundo de los computadores, por decir así, o de las infraestructuras digitales de equipos, ¿cierto?, lo más común es la topología estrella, donde vamos a tener, ¿cierto?, un único equipo, ¿cierto?, suite router central, que nos va a permitir la distribución de la información a los distintos computadores. ¿Bien? El cableado estructurado, entonces, en este contexto, ¿cierto?, lo que está definido aquí, es una plataforma de telecomunicaciones. Error 300, dice Abraham, también es conocido como error 300, ¿ya? Capa 8, error de usuario, error 300, ¿cierto? Es cuando finalmente el error se encuentra entre la silla y el computador. Ya no es el equipo, sino que es la persona la que está cometiendo el error. El cable estructurado en un edificio, dijimos, en una serie de edificios, no es más que la plataforma de telecomunicaciones que nos va a permitir interconectar, ¿cierto?, a los usuarios, a los equipos y a las diferentes tecnologías. Eso es súper importante, que existan sobre los elementos pasivos. O sea, el cableado estructurado finalmente va a ser la carretera de toda esta información, ya sea por cobre o por fibra, ¿cierto? Le va a dar sustento a que esta información pueda viajar y llegar a sus destinos. ¿Pero por qué es importante el cableado estructurado? Por eso. Ya, si yo no tengo estructura de cableado, ¿cierto?, finalmente voy a terminar así. De hecho, eliminé la imagen donde un rack se está casi comiendo una persona, ¿cierto?, que estaba trabajando ahí dentro de estas salas. Cuando no se hace una estructura de cableado adecuado y no se mantiene también de forma adecuada, muchas veces termina, ¿cierto?, siendo un desastre, donde encontrar una falla, donde poder saber cuál es el punto que estaba con inconveniente, obviamente se hace mucho, mucho más complejo. Claramente estas imágenes son muy, muy exageradas, pero ojo, me ha tocado ver también salas, ¿cierto?, sobre todo de colegio, de lugares donde la sala quedó armada en buenas condiciones durante un tiempo y ya con el paso de los años van agregando más puntos, va desarmando si no se mantiene una estructura, ¿cierto? Y ahí es donde termina claramente siendo algo como no debiese hacerse, ¿cierto? El cableado estructurado tiene que seguir una estructura y no es una estructura antojadiza, ¿cierto? No es la estructura que decidió Legrand o que decidió, es una estructura que está establecida por estándares internacionales, porque de esa manera he visto centros comerciales peores. Jonathan marca la pauta y que ha visto cosas peores que esas. No es extraño, ¿cierto?, encontrarse con situaciones en las cuales no se han seguido adecuadamente los estándares en la operación con el tiempo, ¿cierto? Y ahí a la larga toca ver ese tipo de situaciones. El cableo estructurado, ¿cierto?, como decía, tiene que ser ordenado, pero tiene que seguir una guía que no está establecida por cualquiera o por una marca en particular, sino que es un estándar internacional, ¿cierto?, donde finalmente se establece el cómo se debe hacer para que finalmente cualquier persona lo pueda, ¿cierto?, cualquier profesional, ¿cierto?, del área pueda comprender cómo está, ¿cierto?, y cómo está estructurado. Bien.
Algo así como vemos un poquito ahí en la imagen, todo bien ordenado, ojalá todo bien demarcado, ¿cierto? Para evitar que tengamos inconvenientes. Y por eso es importante entonces entender el cómo se distribuye los subsistemas de cableado estructurado cuando estamos en un edificio. Ya si nosotros, por ejemplo, nos ponemos en el lugar de esta planta, de este edificio, que puede ser perfectamente una oficina, vamos a ver que vamos a tener obviamente distintos lugares, ¿cierto? Que conforman este edificio. Vamos a tener la entrada del facility, ¿cierto? Donde llega nuestro access provider, nuestro proveedor de internet, ¿cierto? A conectarse. Vamos a tener una sala probablemente de equipos, ¿cierto? Todos los que trabajan, por ejemplo, en alguna sucursal bancaria o los que están en alguna universidad, colegio, saben que hay una sala, ¿cierto? Que es como una sala informática, es el lugar donde están todas las conexiones finalmente, ¿cierto? Donde se comunican con el proveedor, ¿cierto? De internet y donde están el resto de los equipos. Pero también obviamente tenemos las distintas áreas de trabajo distribuidas por el edificio, ¿cierto? Y vamos a tener cableado, ¿cierto? Por todos los pisos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entender que acá vamos a hablar de dos tipos de cableado, ¿cierto? El primero es el cableado horizontal y el cableado vertical. El cableado horizontal, ¿cierto? Su nombre lo recibe un poco por la distribución que se genera en los mismos edificios o en las mismas plantas, ¿cierto? El cableado horizontal, vamos a ver que es este celeste que se ve en la imagen, que es el que nos permite llegar hasta los distintos dispositivos o equipos terminales. Vamos a decir, o vamos a hablar de equipos terminales y no necesariamente de computadoras, porque vamos a ver que cada vez son más los dispositivos, ¿cierto? Que se pueden conectar dentro de esta red de cableado estructurado y no solamente un computador. O sea, a todo este cableado le llamamos cableado horizontal. Ahí Sebastián me dice que no se ve la imagen. No sé si me pueden confirmar si los demás ven la imagen, porque Sebastián ahí no la ve. No sé si es un problema particular de él. Si se ve, si se ve, si se ve. Sebastián, lo que puedes hacer, a veces pasa, puedes salir de la plataforma y volver a ingresar. Ya a veces hay inconvenientes, ¿cierto? Que suelen pasar con eso. Entonces puedes salir y volver a ingresar el link y probablemente ahí ya cambie la condición y puedas ver la imagen. Entonces vamos a tener el cableado horizontal distribuido por los pisos y vamos a tener, ¿cierto? El cableado vertical, ¿cierto? Que recibe su nombre porque habitualmente interconecta pisos, ¿cierto? Pero quiero que se entienda que a la larga es el cableado que lo que hace es comunicar los closets de comunicación o las salas de comunicación o los racks de comunicación, ¿ya? El horizontal entonces es el que va hacia los equipos terminales, mientras que el vertical es el que interconecta los distintos rack o equipos de comunicación o closet de comunicación. Ya, independiente de que por su estructura suele estar por piso y por eso recibe también el nombre de vertical, puedo yo tener el caso en el cual yo tenga dos, por ejemplo, closet de comunicaciones en un mismo piso y el cableado que los una va a ser cableado vertical a pesar de estar en un mismo nivel. ¿Ya? No sé si todos pudieron descargar bien la presentación. Los que no, les puedo también compartir el link de WeTransfer, ¿cierto? En el chat. Se lo voy a dejar ahí también en el chat para los que hayan tenido algún problema. Lo vamos a dejar anclado en la parte superior para que lo puedan descargar sin inconveniente. ¿Bien? Dice, el cableado horizontal normalmente es de cobre. ¿Crees que a futuro ocupen fibra óptica? Es una buena pregunta, Álvaro. O sea, el cableado horizontal en la actualidad es netamente cobre porque es el que llega a los equipos terminales, ¿ya? Si en un futuro vamos a poder llegar con fibra directamente a los equipos terminales, ¿cierto? Sería lo ideal, ¿ya? Porque obviamente la gran limitancia que tenemos en la velocidad actualmente de cómputo de los equipos en general son dos cosas. Uno, que todavía no tenemos procesadores comerciales que permitan procesar luz, por tanto no podemos llegar, ¿cierto?, con luz directamente a los equipos, siempre se necesita convertir de una u otra forma a un nivel de tensión, ¿cierto?, un nivel de corriente para que sea procesado, ¿cierto? Y eso obviamente siente una limitante, ¿ya? Espero y ojalá así sea que en un futuro los equipos lleguen a recibir luz directamente porque la velocidad va a ser muchísima más. Ahora todavía tenemos la barrera, ¿cierto?, de que los grandes enlaces los podemos hacer en fibra óptica porque hablamos de grandes volúmenes de información, pero la llegada hacia los equipos terminales sigue siendo cobre, ¿cierto? Porque obviamente, por lo que explico, porque todavía no hay procesamiento de luz para poder abordarlo de esa manera. No por lo menos salvo en la computación cuántica, ¿cierto? Y en otros que claramente no son comerciales, ¿cierto?
¿cierto? Que son de investigación o de esas áreas. Estimado, la presentación no la puedo bajar debido a la seguridad de la información de la clínica. ¿Es posible que la envíe por correo? Así es, Miguel, por favor, voy a dejar ahí después mi correo, o el correo de Legrand, se lo voy a escribir al tiro, Legrand Academy Chile, @legrand.cl. Por favor, Miguel, mándanos un correo ahí, nosotros te mandamos la presentación y la información por correo. Suele pasar que en algunos lugares de trabajo efectivamente las redes no permiten la descarga de archivos de este estilo por seguridad. ¿Ya? Entonces, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, esa es la distribución, ¿cierto?, dentro de un edificio. Bien, entonces, para nuevamente hacer el resumen, cuando hablamos de la comunicación que existe entre los racks, ¿cierto?, los equipos donde están los equipos activos de comunicación hacia las áreas de trabajo, hacia los equipos terminales, vamos a referirnos a un cableado del tipo horizontal. Y cuando hablemos, ¿cierto?, de la interconexión de racks, ¿cierto?, de equipos finalmente entre salas de telecomunicaciones, ¿cierto?, salas de equipos, vamos a estar hablando de un cableado del tipo vertical. Ya, entonces eso ya nos permite identificar, ¿cierto?, algunas áreas de interés que vamos a tener, ¿cierto?, dentro de la infraestructura de cableado estructurado. Bien. Cuando ya ahora nos enfocamos en el cableado del tipo horizontal, ¿cierto?, que es el más común, ¿cierto?, también como ahí preguntaba, creo que era, quien nos preguntaba era Álvaro, que nos mencionaba Álvaro, el más común por lejos es el cableado horizontal, ¿ya? Existe un concepto que se denomina canal completo. ¿Ya? El concepto de canal completo es súper importante porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra si es que queremos garantizar niveles de ancho de banda y niveles de velocidad. ¿Ya? Este es uno de los esquemas más comunes, ¿cierto? El esquema más típico de distribución de un canal cuando hablamos de cableado horizontal. Vamos a tener un rack de comunicación en el cual van a estar adosados o conectados o posicionados los equipos activos. Equipos activos en este caso pueden ser perfectamente router, switch, ¿cierto? Pueden ser centrales de comunicación IP, ¿cierto? Que también me ha tocado ver algunos casos, ¿cierto? Distintos equipamientos finalmente que son rackeados en estos equipos y que posteriormente entregan su información hacia la red, ¿ya? Dentro de estos equipos activos, por ejemplo, nosotros perfectamente podemos tener un switch de comunicación, ¿cierto? Y este switch de comunicación va a estar conectado de forma permanente, ¿cierto?, de forma directa hacia una unidad o un equipo pasivo que se llama patch panel. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante, es finalmente un elemento que yo voy a rackear dentro del rack y que me va a permitir esta interconexión entre el equipo activo, ¿cierto?, y el patch panel. ¿Ya? Con la finalidad de no estar o no necesitar estar conectando y desconectando inmediatamente o directamente desde los mismos equipos. ¿Ya? Por tanto, aquí ya vamos a tener dos elementos que son parte de este canal de comunicación. Primero, el patch core, ¿cierto? El cable que me permite hacer la unión entre el equipo activo y el patch panel, y obviamente el mismo patch panel. ¿Ya? El patch panel en sí, en la parte posterior, lo que yo voy a enlazar es un elemento que se llama enlace permanente. Este es el cableado duro, este es el cable de red, ¿cierto?, que nosotros canalizamos a través, ¿cierto?, de una tubería, que dejamos a través de una bandeja, ¿cierto?, ya sea de las bandejas de LP o un sistema de bandeja metálica cablofil, pero este es el enlace permanente, es aquel tramo de cable que nosotros no vamos a mover, que va a quedar como parte de la instalación, ¿ya? Eso se denomina enlace permanente y lo que hace es conectar, como bien dijimos, el patch panel, ¿cierto?, con la toma de trabajo. Esta toma de trabajo finalmente es otro elemento que conforma el canal completo y es que nosotros tenemos, ¿cierto?, cerca o en proximidad, ¿cierto?, al equipo terminal. Esta es la toma RJ45 que tenemos en nuestro puesto de trabajo, ¿cierto?, que tenemos para poder conectar la impresora, que tenemos distribuido en distintas partes, ¿cierto?, pero que es el elemento terminal donde llega, ¿cierto?, el enlace permanente. Y a través de esa toma, nosotros conectamos un último cable que se llama user cord, ¿cierto? Que es el cable ya más cortito que utilizamos para poder conectar nuestro computador, nuestro teléfono, ¿cierto? Si es que tenemos un teléfono IP o IoT IP, como son ahora, ¿cierto? A nuestra red. ¿Se dan cuenta? Entonces, el canal completo parte o comienza, ¿cierto?, en este patch core, en este primer cable que interconecta el equipo activo con el patch panel y termina posteriormente en un user core, que es el que interconecta la toma de trabajo con el equipo terminal, ¿ya? Para que nos hagamos una idea. ¿Qué es importante destacar acá?
el canal completo no puede medir más de 100 metros, ya máximo 100 metros, esa es la medida máxima, ¿cierto?, que debe tener este canal completo. ¿Por qué no puede 105? ¿Por qué no puede 150? O por qué yo no lo debería hacer, ¿cierto?, más de 105. Porque cuando nosotros hablamos de las categorías de cableado, que ya lo vamos a ver en un ratito más, los distintos anchos de banda y velocidades de anchos de banda que ofrecen las distintas categorías lo hacen, ¿cierto?, bajo un canal de 100 metros. Ese es el estándar, ¿ya? Por tanto, si yo quiero garantizar un nivel de comunicación, un nivel de ancho de banda, no puedo sobrepasar los límites del canal. Recordemos que acá en este caso estamos hablando de cobre, por tanto, si es que yo extiendo más allá, también estoy extendiendo, ¿cierto?, una mayor impedancia, estoy extendiendo, obviamente, una mayor atenuación también de la señal. Por tanto, no puedo pretender tener, ¿cierto?, una velocidad igual o superior incluso que lo que está medido en la categoría para los 100 metros de canal. ¿Ya? Entonces, primer punto relevante ahí, el canal no puede medir más de 100 metros. Ahora, el enlace permanente, ya lo vamos a ver, el enlace permanente, que es la unión entre el patch panel y el user core, este cableado duro que dijimos que va a estar canalizado, obviamente, para su protección, no debe tener más de 90 metros como máximo. ¿Ya? O sea, de los 100 metros del canal completo, el enlace permanente máximo, como máximo, puede medir 90 metros. Eso nos deja entonces 10 metros disponibles para que nosotros podamos tener hasta 10 metros de patch core o bien hasta 10 metros de user core. ¿Ya? Entonces eso es súper relevante. Esto es importante porque cuando después se certifica la instalación, cuando yo tomo un analizador, conecto, mido, certifico, me voy a encontrar con sorpresa si es que rebasé los 100 metros, ¿cierto?, que establece también el estándar. Bien. Entonces, lo más común o el conector más común finalmente dentro de esta plataforma es justamente el RJ45. Es el elemento ya más común, va a estar presente en los patch panels, ¿cierto?, en los patch core, en los mismos módulos de conexión, va a estar disponible obviamente en los equipos activos, router, switch, están disponibles, ¿cierto?, en nuestros teléfonos IP, IoT IP, ¿cierto? Incluso en muchos computadores todavía está incorporado. Ya los que son mucho más delgaditos y más planitos muchas veces ya no lo tienen, pero en esos casos se utilizan convertidores, ¿cierto? USB-C, USB-A hacia RJ45, si es que yo me quiero conectar físicamente a la red. ¿Por qué en los portátiles o en los computadores móviles o notebooks se ha ido perdiendo este conector? Porque ya tenemos cada vez Wi-Fi, ¿cierto?, más robustas también, que soportan mayores anchos de banda y que nos permiten una comunicación de forma inalámbrica. Bien, pero de todas formas, dentro de la red, ¿cierto?, el RJ45 es el estándar de conexión más común. Aquí tenemos nuevamente el esquema que ya habíamos conversado. Vamos a tener, ¿cierto?, en el rack de comunicación los equipos propios de comunicación. Del otro lado vamos a tener la estación de trabajo, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a nuevamente evidenciar. Si este es nuestro switch y este es nuestro patch core, ¿cierto? Acá tenemos el enlace permanente, acá tenemos nuevamente el user core o patch core, ¿cierto? Recibe ambos nombres. Este canal no debe medir más de 100 metros y el enlace permanente no debe medir más de 90 metros. Bien. Ahora, muchas instalaciones, ¿cierto?, requieren de flexibilidad. Ya dijimos que el enlace permanente no puede tener más de 90 metros. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa, cierto? Si yo necesito, por ejemplo, tener alguna flexibilidad, voy a dejar los 90 metros canalizados y luego va a implicar que voy a tener que volver a sacar esos 90 metros, volver a canalizar los distintos. Hay en lugares donde se requiere una mayor flexibilidad. Les pongo un caso que puede ser bastante común. Fíjense en los centros comerciales. Vayan a una tienda de las grandes tiendas, un Falabella, un Ripley, un París. ¿Cómo han ido cambiando en el tiempo sus estructuras de caja? Antes las cajas eran varias, ¿cierto? Cajas de pago distribuidas en un piso. Luego disolvieron eso, sacaron todas las cajas de pago distribuidas y se lo llevaron a un gran centro de pago, ¿cierto? Donde estaban todos los terminales o los posts de venta en una misma ubicación. Eso habla, ¿cierto? Y luego muchas veces no da buenos resultados eso y subdividen, ¿cierto?, este centro de pago en dos partes dentro de un mismo piso. Muchas de las instalaciones en ocasiones requieren de esta flexibilidad, ya de poder cambiar, ¿cierto?, los distintos puntos, dejar obviamente algunas rosetas consideradas, ¿cierto?, para también poder realizar estos cambios a futuro sin tener que desarmar o rehacer prácticamente todo. En las oficinas nuevas, ¿cierto?, en todos los cowork, en estos espacios que son oficinas, ¿cierto?, mucho más modulares o que cambian, ¿cierto?, constantemente,
igual es necesaria esta flexibilidad. Y esta flexibilidad se puede dar a través de dos elementos, o los MUTOA, ¿cierto? Que los vamos a ver ahora, o bien los puntos de consolidación. ¿Ya? Ambos nos permiten, ¿cierto?, tener este nivel de flexibilidad. Un Multi-User Telecommunication Outlet Assembly, o MUTOA, más fácil, ¿cierto?, decirlo así, lo que son puntos de terminación de cableado estructurado horizontal que consiste en varios conectores, ¿cierto?, que llegan a una misma caja, ¿cierto? Llegan a una misma caja o gabinete, típicamente se ubican en los techos o puntos cercanos de las áreas de trabajo, y desde esta caja, ¿cierto?, yo puedo sacar hasta 12 conectores que me van a garantizar tener más flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que yo, por ejemplo, puedo tener intermedio desde mi rack, ¿cierto?, a mi punto, ¿cierto?, de trabajo. Si yo no utilizara un motor o un punto de consolidación, yo tendría que salir del rack con cada uno de los enlaces permanentes y llegar hasta la roseta del equipo, ¿cierto?, hasta la roseta del usuario. Pero eso implicaría que cada vez que quiera hacer algún cambio de layout voy a tener que modificar cada una de esas líneas. En este caso, ¿cierto?, del rack de comunicación sale, ¿cierto?, hasta una caja, un MUTOA, y desde ahí es donde salen, ¿cierto?, los cables que yo voy a tener, obviamente, con mayor flexibilidad. Eso significa que si este rack de comunicación, por poner un ejemplo, se encuentra a 60 metros de esta caja o punto de consolidación o MUTOA, ¿cierto? Si se encuentra a 60 metros, yo no voy a tener que modificar el cableado de esos 60 metros, solamente voy a cambiar los últimos 30 metros, ¿cierto?, de cable que estén llegando a los equipos. ¿Se entiende? Entonces, claramente gano flexibilidad porque voy a poder modificar tramos más chicos y no voy a tener que modificar el trazado completo. Y en cuanto a conexiones verticales, son los mismos 100 metros. Sí, Aníbal, pero depende también, como ya dijimos, de la categoría. Ya vamos a ver más adelante que y habitualmente también ahí se utiliza mucho fibra. Pero vamos a ver, Aníbal, que, por ejemplo, cuando hablamos de un data center, ¿cierto?, y utilizamos una categoría 8.1, por ejemplo, que es una categoría de alta velocidad, de un gran ancho de banda, no pueden ser 100 metros y se limita a 30. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, Aníbal, ¿cierto? Entonces, los MUTOA, ¿cierto? Ahí tenemos un ejemplo de MUTOA, ¿cierto? Llega el MUTOA hasta un punto y luego de ahí sale la distribución hacia los distintos usuarios. Por tanto, toda esta línea azul, por decirlo así, es mi línea flexible, ya es la que yo voy a poder modificar de forma más rápida, y toda esta roja que venía, ¿cierto?, que es enlace, también es enlace permanente, pero que llega hasta el MUTOA, es cableado duro que yo no voy a necesitar recablear ni mover. ¿Bien? En el caso, ¿cierto?, de los puntos de consolidación es bastante también similar en ese aspecto, ¿cierto? Yo voy a llegar, ¿cierto?, con mi cableado hasta un punto de consolidación que puede estar en un techo, ¿cierto? Y luego desde ese yo voy a sacar el cableado para llegar hasta el puesto de trabajo. Es un punto intermedio, entonces, en resumen, ¿cierto? Es un punto intermedio que me va a permitir no tener que hacer una modificación completa de lo que yo requiera hacer, sino que solamente derivar, por decir así, en la última milla, ¿cierto?, en el tramo final. Lo importante es que desde que salimos desde el patch panel, ¿cierto?, hasta que llegamos al usuario final, independiente que pasemos por este punto de consolidación, es necesario, ¿cierto? Es necesario que tengamos, obviamente, los 100 metros del canal, que eso se cumpla. Entonces, fíjense acá, nuevamente, punto de consolidación. Independiente de que yo pase por un punto de consolidación, el máximo, ¿cierto?, que pueda haber entre el switch y el usuario son 100 metros. Nuestro canal no puede rebasar eso. Y la distancia, ¿cierto?, del enlace no puede ser más de 90, independiente que pasemos por un punto de consolidación. ¿Ya? Que el MUTOA es un repartidor de cable hacia los terminales. Sí, Diego, podríamos verlo así. Lo mismo en el punto de consolidación. La diferencia son los esquemas. Los puntos de consolidación son más amplios. Ya en el punto de consolidación yo podría, por ejemplo, intermedio, tener un pequeño, un switch de 12 bocas, ¿cierto? Incluso no más grande si yo lo requiero. Mientras que en el punto de consolidación, perdón, en el MUTOA son 12 terminales. Entonces, el MUTOA es mucho más, es un esquema, de hecho creo que este lo reflejaba más. El MUTOA es un esquema muy utilizado cuando yo tengo estos bench, en los escritorios tipo bench. Muchas veces en las oficinas, ¿cierto? En las oficinas cuando yo tengo largas corridas de escritorio, ¿cierto? Donde hay personas sentadas por ambas partes, yo perfectamente podría en la cabecera de ese bench dejar el cableado estructurado fijo hasta ahí, hasta ese punto, y en la cabecera, por ejemplo, luego poder salir con cables más cortos, con un patchcore, ¿cierto? Y tener esa flexibilidad. Si es que un día quiero sacar o eliminar un puesto, lo puedo hacer desde ahí y no tengo que intervenir hacia más allá, ¿ya? El punto de consolidación es pasivo, no necesariamente
Oh, Robin, estoy cada día más ciego. No necesariamente Robin, porque en el punto de conciliación yo puedo tener otro equipo intermedio. Ya, ¿dónde podríamos ejemplificar el punto de consolidación? Yo creo que el mejor ejemplo de punto de consolidación, los que están estudiando en alguna universidad, instituto, o los que ya pasaron por eso, ¿cierto? Recordarán que en los laboratorios de comunicación siempre había un pequeño armario chiquitito, ¿cierto? En la misma sala, ¿cierto? Nosotros no alimentamos los 30 computadores de la sala de computación, ¿cierto? De la universidad o del instituto, ¿cierto? Directamente desde el punto del rack de comunicación, sino que siempre había una caja intermedia, había un rack mural, ¿cierto? Que se conoce. Entonces siempre suele haber un rack mural donde ahí hay un switch, ¿cierto? Y luego se reparte. Entonces en esos puntos, eso es como un ejemplo muy claro de un punto de consolidación. Si esa sala después requiriera otra cosa, otro cambio, simplemente es más flexible cambiarlo desde esa caja, ¿cierto? Que hacerlo desde el mismo rack de comunicación principal o de la misma sala de datos de todo el recinto universitario, por poner un ejemplo. ¿Ya? En resumen, desde el patch panel más el Mutoa y el PC tienen que existir máximo 100 metros. Toda la razón, Carlos, confirmado. ¿Ya? En ningún caso nuestro canal puede medir más de 100 metros, porque al momento de certificar el mismo equipo nos va a decir que el canal no está cumpliendo el estándar. ¿Ya? Acuérdense que el estándar depende, obviamente, de las categorías del cableado, del conexionado que estemos haciendo. Ya lo vamos a ver más adelante. Así es, Miguel, no puede superar los 100 metros. Entonces, ya tenemos ahí el ejemplo, ya entendimos punto de consolidación y Mutoa. Veamos que tenemos también, obviamente, los distintos salas de equipo. Acá, fíjense que en la sala de los equipos, cuando son conexión vertical, ¿cierto? O cableado vertical en este caso, ¿cierto? Suelen utilizarse también líneas de cobre, también muchas veces se utiliza fibra, ¿cierto? En su interconexión, ¿ya? Y dependiendo también de la categoría vamos a tener algunas restricciones. Lo que ya decíamos, por ejemplo, incluso entre conexión de equipos no deberían haber más de 30 metros. Cuando hablamos, ¿cierto?, de equipos, por ejemplo, que tienen, son las salas de equipo principal. ¿Ya? Muchas veces ahí se utilizan también categorías más altas, más categoría 8.1, otras categorías más elevadas, que incluso me limitan también la distancia, ¿cierto?, para poder alcanzar esos niveles de comunicación. Ejemplifiquémoslo ahora, ya vimos varios conceptos y pongámoslo un poco en contexto con esta distribución. Esta distribución es la distribución ANSI TIA 568-1, punto 1-E, para un poco ejemplificar cómo se distribuye el cableado estructurado cuando yo tengo distintos edificios incluso. ¿Ya? Entonces, nosotros comencemos viéndolo desde abajo. Todos estos cuadritos que dicen EO son nuestros equipos finales, nuestros equipos terminales. Independiente cual sea un computador, sea una cámara, por ejemplo, de videovigilancia, un sensor, un alumbrado, lo que nosotros tengamos finalmente con conexión, ¿cierto? RJ45 en este punto, van a ser nuestros equipos terminales, ¿ya? Luego, sobre esos equipos terminales, fíjense que empiezan a aparecer puntos de consolidación, ¿cierto? Otros puntos que son los puntos de conexión pen connector o como todas que estábamos viendo, ¿cierto? Son otros puntos intermedios hasta llegar hasta nuestro distribuidor A. Este es nuestro primer piso. Este es como, por ejemplo, si estamos hablando de una oficina, ya, esta sería la sala donde están los equipos de servidores, por decir algo, ¿cierto? Donde están nuestros equipos de comunicación principal, donde van a estar, ¿cierto?, nuestros principales servidores, routers, ¿cierto?, distintos elementos, ¿ya? Pero todo esto probablemente va a estar, ¿cierto?, en un mismo recinto, ¿ya? El esquema de cableado estructurado nos dice que incluso nosotros podemos tener distribuidores más arriba que este recinto, ¿ya? Distribuidores tipo B, distribuidores tipo C, y independiente de eso no hay una jerarquía obligatoria entre ellos. Fíjense que, ¿a qué me refiero con eso? Este distribuidor tipo C, que es la cabecera, ¿cierto?, que es el principal, tiene una línea que interconecta de forma directa un equipo terminal, que puede ser perfectamente el equipo terminal del administrador, por ejemplo, de toda esa red principal. ¿Ya? Y así los demás están comunicados entre sí o otros entre distribuidores o directamente hacia los equipos terminales. A eso me refería con la jerarquía también, ¿cierto? Yo puedo establecer distintas conexiones dependiendo de la necesidad, pero obedece finalmente también desde el punto de vista, comillas, jerárquico a la distribución, ¿cierto? Yo voy a tener los equipos terminales abajo y el principal, ¿cierto?, en la parte superior.
¿Dónde o cómo podríamos poner un ejemplo similar a esto? Imaginémonos un recinto universitario o un campus universitario grande, ¿ya? Imaginémonos, no sé, algunas de las universidades que tienen grandes terrenos y sus facultades distribuidas dentro de estos grandes terrenos. Por ejemplo, una USACH, la Universidad de Concepción, no sé, que tienen no un gran edificio solamente, sino que varios edificios dentro de un mismo recinto. Dentro de este esquema de campus universitario, ¿cierto? Vamos a tener en cada uno de los edificios la facultad de ingeniería, la facultad no sé, de ciencias, de medicina, van a tener obviamente sus propios equipos y sus distintos elementos, pero a su vez va a haber que tener en alguno de los recintos, ¿cierto? De este gran campus, algún data center o sala principal de datos que va a ser el encargado de distribuir, ¿cierto? También esta información a los distintos centros, ¿ya? Para que se hagan una idea, este esquema es lo que nosotros podemos después asemejar o asimilar a lo que tendríamos, ¿cierto?, en un campus universitario, como vemos acá, ¿cierto? Entonces tenemos dos edificios, fíjense, dos edificios que están interconectados por un backbone de campus, ¿cierto? Este es un enlace, ¿cierto?, permanente que comunica a los dos edificios. A su vez, ¿cierto?, estos llegan a enlaces, ¿cierto?, a los distribuidores en cada edificio, luego ese distribuidor en cada edificio se va por el cableado que dijimos, o backbone de edificio, o cableado vertical, ¿cierto? Hasta estas cajitas rojas que emulan, ¿cierto?, los racks que van a distribuir la información por piso. Y en esas líneas azules vamos a tener entonces hasta los puestos de trabajo o los equipos, ¿cierto?, nuestro cableado del tipo horizontal. ¿Bien? Entonces, explico, ¿cierto?, esto con más detalle para que se entienda que el cableado no necesariamente y estrictamente va a estar en un mismo edificio. Incluso, ¿cierto?, esta misma infraestructura va a poder estar dentro de un campus separado, ¿cierto?, en más edificios y comunicados obedeciendo, ¿cierto?, esta misma red. Bien. El cableado de cobre, ¿cierto?, que era el tema de enfoque del día de hoy. El cableado de cobre, ¿cierto?, es, como ya dijimos, el más utilizado ¿cierto?, en los cableados del tipo horizontal. Y afuera de ser uno de los más utilizados en el cableado de tipo horizontal, es el que tiene también el mayor mercado. O sea, más del 60% del cableado estructurado es en cobre todavía, ¿cierto? Todavía la fibra óptica, y creo que incluso casi cerca del 70%. Todavía no es la número uno, por decir así, ¿ya? Y dentro del cableado estructurado de cobre, en el cual nosotros vamos a transmitir unos y ceros a nivel de tensión, ¿cierto?, vamos a tener distintas categorías de cableado. Y acá ya a algunos les va a empezar a sonar, ¿cierto?, haber escuchado por ahí que el cable es categoría 5E, que el cable es categoría 6 o 6A, etcétera, ¿cierto? Y vamos a ver que durante el paso del tiempo se han desarrollado nuevas categorías. En el año 95 se estrena, ¿cierto?, y sale la categoría 5E, una de las categorías que durante muchos años ha cumplido muy bien su rol, que ahora ya está mucho más en retirada, cada vez es menos común, ¿cierto?, que las instalaciones se realicen con categoría 5E, porque es una categoría, como bien dijimos, que ya está un poquito más limitada, ¿cierto? La categoría 5E nos ofrece, ¿cierto?, anchos de banda de 100 MHz, ¿cierto?, y con velocidad de transmisión de 1 gigabit por segundo, ¿ya? O sea, bastante más limitado. Ya en el 2002, ¿cierto?, nace la categoría 6, que es la categoría más ampliamente utilizada hasta el día de hoy, ¿cierto? La categoría 6 es la que se lleva buena parte del mercado del cableado estructurado, ¿cierto? Y ahora ya estamos hablando en esta categoría de anchos de banda de 250 MHz y también velocidades de 1 gigabit por segundo. Bien, cada vez en las nuevas infraestructuras está tomando posición la categoría 6A, obviamente porque es una categoría también más robusta que me ofrece un ancho de banda más amplio. La categoría 6A es la que se está especificando en muchos de los grandes proyectos, ¿cierto?, de distinta índole. Ya el ancho de banda en este caso son 500 MHz y sus velocidades de transmisión ahora suben a 10 gigabits por segundo. Y por último, ¿cierto?, en el 2018 se estrena, ¿cierto?, la categoría 8.1. Se aprueba, ¿cierto?, esta categoría y es reconocida por la ANSI TIA, ¿cierto?, donde vamos a tener anchos de banda de 2, ¿cierto?, gigahertz, podríamos decirlo así, o 2000 megahertz, y una velocidad de transmisión de 40 gigabits por segundo, ¿ya? Ahora, acá hay un punto súper importante. A ver, fíjense que en la categoría 5E, en la categoría 6 y en la categoría 6A, el largo del canal, ¿cierto?, pueden ser 100 metros, mientras que en la categoría 8.1 el máximo del canal, ¿cierto?, esta longitud de canal son de 30 metros. Por tanto, esta categoría es muy poco común que lo veamos, ¿cierto?, en redes LAN. Es mucho más probable que lo veamos en el mundo de los data centers, ¿ya? Mientras que las otras categorías sí lo vamos a ver en redes LAN o en redes LAN y data center inclusive. Bien.
Ahora, en el costadito hay otro elemento súper importante. No es que se hayan saltado de la categoría 6 a la 6A o de la categoría 6 y saltaron a la 8 directamente. Fíjense que se han desarrollado otras categorías, como la categoría 7, la 7A o la categoría 8.2. El problema de estas categorías es que utilizan otro tipo de conectores, conectores propietarios, no obedecen al estándar del RJ45, que es el más masivo a nivel mundial. Por eso estas son las categorías que más se utilizan y estas, por factor de forma, han ido quedando totalmente rezagadas, ¿cierto? Por no seguir el estándar, ¿cierto? O el tipo de conexionado o conector RJ45. Entonces, también si comentamos la sección del cable, no, Germán, no se puede porque tiene que ver, entiendo el principio, que podría ser como un principio desde el punto de vista más eléctrico, pero no está permitido por estándar que sea así. Ya en el caso del cableado estructurado, si bien algunas soluciones nosotros podríamos pensar que se darían resultado, si el estándar no lo dice, no es correcto. Es así de tajante. Y muchas veces cuando se hacen las certificaciones de la instalación, ¿cierto? No es solamente la persona que vaya a inspeccionar y vaya a medir, sino que la certificación de la instalación se hace a través de equipos. Ya se conecta un equipo, ¿cierto? Y es el mismo equipo el encargado de decir, esta instalación no está en regla, no está en norma o no está en el estándar. ¿Ya? Por tanto, es bien restrictivo en ese aspecto. ¿Bien? Los pares de cobre, ¿cierto? Que están en el cableado, ¿cierto? De cobre, lo que hacen es transmitir señales de voltaje, ¿cierto? Habitualmente son señales en TTL o en CMOS, ¿cierto? Pero son señales digitales. Por eso vamos a estar viendo unos y ceros. Ese es el nivel de tensión, ¿cierto? Que se entrega ahí, unos y ceros. Los que todavía ahí estudiaron electrónica en algún momento sabrán que son 0,5 volt, 0,9 volt, dependiendo, ¿cierto? El sistema de semiconductores que se utiliza, ¿ya? Y este cableado, ¿cierto? Este cable en sí tiene varios pares, ¿cierto? De cable trenzados entre sí. Ahora, ¿qué es importante destacar? Muchas veces cuando uno deschaqueta un cable, ¿cierto? Un cable Ethernet, ¿cierto? Lo deschaqueta y lo mira, ve que los cablecitos, ¿cierto? Los alambres o cada uno de estos pares se encuentran trenzados. Es importante destacar que cada uno de esos pares tienen un trenzado de forma distinta. No están trenzados de la misma forma. ¿Ya? Y esto tiene una razón de ser. Ustedes saben que cuando electromagnéticamente yo quiero anular una señal o el campo magnético de una señal con otra, me tengo que ver en la obligación de cruzar los cables en 90 grados. El cruce de los cables en 90 grados me permite, ¿cierto?, el reducir, ¿cierto?, este efecto electromagnético entre los cables, ¿ya? Pero imagínense lo complicado o difícil que sería hacerlo a través de un cable o dentro de un cable de red, ¿cierto?, que tiene obviamente cables más chiquititos. ¿Qué es lo que se hace? Hubo ahí un ingeniero de la NASA, ¿cierto?, que calculó cuánto tenía que ser el trenzado de cada uno de los pares para que entre sí lograra anular su campo electromagnético y por tanto evitar, ¿cierto?, la contaminación que finalmente ellos mismos se generan, ¿cierto?, al estar dentro de un mismo cable tan pegaditos. ¿Ya? Entonces, si en alguna oportunidad tienen la opción de chaquetar uno, mirarlo, se van a dar cuenta que tienen trenzados de forma diferente y hay que tratar de mantener ese trenzado, ¿ya? Porque con ese trenzado finalmente es uno de los principales elementos que ayudan a que no tengamos ciertas señales parásitas entre los cables o se generen pérdidas de comunicación por ruido electromagnético, ¿ya? Dentro de los distintos tipos de cable nos encontramos siempre con una terminología, ¿cierto? Hablamos del cable UTP, UOTP, FUTP, ¿cierto? Pero ¿qué significa cada uno de estos términos finalmente? Lo vamos a ver en estas imágenes y con esta pequeña ayuda que está acá en la parte superior de la pantalla. Si nosotros distribuimos, ¿cierto?, este código, finalmente siempre nos vamos a encontrar con que obedece una figura XITP. TP viene de Twisted Pair, de par trenzado, ¿ya? Y la primera E, la X y la I obedece al nivel, ¿cierto?, de blindaje que va a tener el cable en sí. Blindaje justamente para protegerlo de los efectos electromagnéticos que puede tener, ¿cierto?, el cable de comunicación. Por tanto, en la primera X vamos a hacer referencia al blindaje que existe debajo de la cubierta del cable. O sea, cuando sacamos esta primera capa, ¿qué es lo que tiene debajo de esta primera capa? Si el cable que yo compro tiene una U en esta posición, parte con U, significa que cuando yo saque la cubierta plástica, simplemente voy a ver los pares trenzados, no tiene ninguna protección. Si por el contrario compro uno que
que comience con la letra F, lo que voy a ver es un foil, es una pequeña lámina de aluminio, que ahí en esta imagen se alcanza a ver, pero muy, muy poquito, ¿cierto? Que es una pequeña lámina de aluminio que envuelve finalmente, ¿cierto?, los pares trenzados. Y si compro o adquiero uno que comience con S, ¿cierto? Eso es escudo o child. Significa que debajo de esta cubierta lo que voy a tener, ¿cierto?, es además una malla, ¿cierto?, protectora, una malla con hilitos, ¿cierto?, de acero que va a proteger, ¿cierto?, y va a permitir ser un drenaje para todas estas corrientes parásitas o señales electromagnéticas que se estén filtrando al cable. ¿Ya? Eso es lo que existe bajo la chaqueta. En la segunda letra nuevamente se repite U, F y S, pero en este caso hace referencia a qué es lo que tiene cada uno de los pares. Cuando yo estoy en ambientes muy, muy hostiles, ¿cierto?, electromagnéticamente hablando, puedo utilizar cables que son blindados incluso en sus pares, como es el caso de lo que vemos acá en este caso. En este caso, fíjense que hablamos de un cable de par trenzado SFTP. ¿Qué significa? Primero S, que de trabajo de la chaqueta amarilla vamos a encontrar un shield, un escudo, ¿cierto?, una malla protectora. Y que cuando saquemos incluso esa malla, luego nos vamos a encontrar que cada uno de los pares tiene, ¿cierto?, un foil, un aluminio que reviste, ¿cierto?, a cada uno de los pares para protegerlos entre sí. ¿Existe alguna normativa en Chile que regule los proyectos de cableado estructurado en Chile? Claudio, la normativa para algunas cosas, por ejemplo, nuestra nueva norma eléctrica para las instalaciones de data center reconoce a la ANSI TIA, ya a la 942, pero en general nuestras instalaciones a nivel nacional siguen el estándar de cableado estructurado ANSI TIA. Tenemos un estándar muy americano, ¿cierto?, en lo que respecta a cableado estructurado, a toda diferencia, ¿cierto?, de lo que pasa con el mundo eléctrico, que nosotros sabemos que en el mundo eléctrico nuestro estándar es más europeo, es IEC. Ya en el caso del cableado estructurado, los estándares que se siguen, Claudio, son ANSI TIA. ¿Ya? Y en nuestro reglamento eléctrico incluso se hace mención a algunas ANSI TIA cuando hablamos de infraestructura para centros de datos, ya para que lo tengas ahí en cuenta. ANSI TIA 942 precisamente, ¿ya? Si se contamina electromagnéticamente, ¿por qué hay distintos niveles de protección? ¿Cuál es el motivo de ese nivel de protección? Arnoldo, no entiendo también la pregunta, pero voy a tratar de explicarla, Arnoldo. El cableado estructurado obviamente puede estar en distintos tipos de instalación, ¿ya? UFS. Puede estar en distintos tipos de instalación y algunas van a requerir, obviamente, mayores niveles de protección. Por ejemplo, si pensamos en una oficina, ya si nos ponemos en el caso de una oficina, probablemente con un cable UTP o con un cable FUTP basta y sobre, ¿ya? Con que tengamos la protección, ¿cierto?, ya sea de la cubierta de aluminio, ¿cierto?, o incluso hasta sin protección no sería tan grave, ¿cierto?, como sí podría ser, por ejemplo, que estemos conectando. Imagínate en el caso que nuestros equipos terminales son varios PLCs o variadores de frecuencia u otros elementos, ¿cierto?, en una industria. En una industria, por ejemplo, si hay un variador de frecuencia, tenemos seguro, no me cae ninguna duda, presencia de armónicos. Los armónicos muchas veces a frecuencias altas filtran los cables de comunicación, ¿ya? Y por tanto afectan, obviamente, la comunicación. Ya, en esos casos, cuando hablamos de industrias mucho más robustas o lugares donde realmente puede haber contaminación electromagnética más fuerte, es totalmente recomendable utilizar un cable, ¿cierto?, que tenga una protección mucho mayor. Ojalá blindaje, ¿cierto?, ojalá escudo incluso bajo su cubierta principal. Ya, mientras que en otros entornos no lo vamos a necesitar finalmente porque tampoco el ambiente es tan hostil. Ya, pero por eso existen distintos ciertos tipos de cobertura y distintos tipos de protección. Recordemos que el cableado estructurado, insisto, está presente en distintos lugares, no solamente lugares muy controlados como puede ser una oficina, ¿cierto?, donde el clima está bien regulado, pueden estar en otros entornos mucho más hostiles, sobre todo en el mundo industrial. ¿Bien? Entonces, los pares de cobre tienen un trenzado primario, que es el que ya vimos, que dijimos que cada par tiene su propio trenzado, e incluso después tienen un trenzado secundario. Dentro del cable, muchas veces cuando nosotros lo deschaquetamos, nos vamos a dar cuenta que en el interior, en el centro, hay un spleen. Un spleen, ¿cierto?, es una especie de helicoide plástico que va torciendo además los cables a medida que avanzo, ¿cierto?, por el cable de red. Ya, ese lo que busca también es otra ayuda finalmente para la compatibilidad electromagnética, ¿cierto? Va torciendo el cable, ¿cierto?, a medida que este
va avanzando, ¿cierto?, dentro del vano de cable. Bien. En los cables de red que se utilizan para hacer los enlaces permanentes, en los cables de red de enlace permanente, los conductores que se utilizan son alambre, son sólidos, son de diámetro entre 1.2 milímetros o normalmente calibres 22 o 24 AWG. Son rígidos porque son alambres, ¿ya? Y el tipo de conexionado que se suele utilizar se llama IDC, es un conexionado por desplazamiento de aislación. O sea, el cable de red yo lo voy a ponchar. Ese término yo creo que a muchos les puede hacer sentido. Lo voy a ponchar, ¿cierto? Para que en una pequeña cuchilla rompa la aislación de cada uno de estos pares, permita hacer el contacto finalmente para la transferencia de la información, ¿ya? Pero por otro lado, los patch core, ¿cierto? Los patch core son elementos que necesitan de mucha flexibilidad. El patch core es ese cablecito del teléfono que nos estorba arriba de la mesa y que lo empezamos a enrollar bien chiquitito para que ojalá pase desapercibido, ¿cierto? Para que ojalá no se vea o no ocupe tanto espacio en el escritorio. El patch core en general necesita y el user core necesitan, ¿cierto?, ser elementos flexibles. Por tanto, suelen en el interior ser cables multifilares, ¿cierto? No son alambres, son cables multifilares que nos permiten esta flexibilidad y que se acompañan posteriormente de los plugs de conexión. Ya eso es para que nos hagamos un poquito la idea. Por eso, muchas veces no es recomendable, yo recuerdo que lo hacía cuando estaba en la universidad, cuando necesitaba un cable, iba a Pañol, pedía un trozo de cable de red y yo mismo me armaba mi patch core. Ya, no es recomendable utilizar patch core de alambre, porque claramente uno, que cuesta mucho armarlo, ¿ya? Y lo otro es que suelen quebrarse, suelen romperse y no son garantía de una buena comunicación. ¿Ya? Lo ideal, y obviamente incluso hasta más económico, sigue siendo el comprar un patch core listo, un cable ya armado para la conexión de los equipos finales. ¿Ya? Y además, yo creo que ahí varios me van a dar la razón. Todos los que han armado un cable de red alguna vez en su vida, por cada patch core bueno que pudieron grimpear, perdieron 4 o 5 conectores antes de que les quedara bien hecho el cable. ¿Ya? Suele ser bien tedioso, ¿cierto?, el grimpeado de cables de red. Así que ahí dice Miguel, hay malas prácticas, ¿cierto?, de ocupar escalerillas de potencia para realizar tendido de cable UTP y eso genera también problemas de comunicación. Ahí, Miguel, es algo fundamental y que lo vamos a abordar cuando veamos el punto de canalizaciones metálicas. Dentro de este ciclo hay un apartado y un webinar que habla de las canalizaciones metálicas. Es súper importante, Miguel, que la canalización metálica esté debidamente aterrizada. Es parte de las reglas de oro, ¿cierto?, que hay que seguir. Cuando yo tengo una canalización bien aterrizada, no va a significar un problema en la comunicación. El problema es cuando no se aterrizan, el problema es cuando finalmente no se toma ninguna medida adecuada para tener una buena compatibilidad electromagnética, ¿ya? Y paréntesis, ahora nuestra norma exige, ¿cierto?, sobre todo en la parte de los canastillos, que demuestren compatibilidad electromagnética, ¿ya? ¿De dónde se conecta o cuál es la forma de conexión de la malla de protección para las corrientes parásitas que se pueden producir en las instalaciones? ¿Cuál sería el requerimiento del sistema de puesta a tierra? Claudio, justamente lo que estamos hablando, el reglamento lo establece, ¿cierto?, de una forma. Tiene que haber una conexión, una red equipotencial de tierra, o sea, todo el sistema debe estar debidamente conectado. ¿Qué significa eso? Si hablo de canalizaciones metálicas, tienen que estar aterrizadas hacia los tableros. Si hablamos, por ejemplo, de un rack de comunicación, ese rack tiene que estar debidamente aterrizado. Cuando hablamos de la red de comunicación, el mismo conector, por ejemplo, el conector metálico se aterriza contra el patch panel a su vez queda aterrizado contra el rack de comunicación y el rack de comunicación debe estar debidamente aterrizado en la instalación. Entonces, si se fijan, esto es una seguidilla de cosas que tiene que estar todo bien aterrizado o bien conectado a una red equipotencial de tierra. Esa es la única forma de garantizar no solamente seguridad desde el punto de vista eléctrico, sino que una mejor compatibilidad electromagnética y de comunicación. Ya de lo contrario, no tengo cómo evacuar las corrientes parásitas de ahí. ¿Ya? Ocupar estas escalerillas, se deben instalar escalerillas de comunicación. Sí, Miguel, no sé si te refieres directamente a la escalerilla, ¿ya? Porque si es así, efectivamente, sufren bastante los cables en las escalerillas, ¿ya? Porque entre los mismos peldaños, ¿cierto?, como se conoce, los cables suelen tender a caer, ¿ya? Y suelen también a generarse quiebres o fracturas, ¿ya? Obviamente hay otros medios más adecuados, ¿cierto?, para poder llevar este tipo de cables sin tantos inconvenientes.
¿cuál es el voltaje mínimo entre neutro y tierra para equipos de comunicación? Es una muy buena pregunta, Kevin. O sea, lo ideal, te podría decir, idealmente cero. Ya, pero sabemos que en muchas instalaciones no es así, ¿cierto? Pero obviamente mientras menos sea, obviamente menos probabilidades tienes también de que eso genere algún problema en tu comunicación. No tengo tal vez la respuesta exacta en voltaje para decírtelo, porque lo ideal sería siempre que entre tierra y neutro tengamos cero, ¿cierto? Que esté debidamente aterrizado. Sabemos que cuando son sistemas más grandes y existen desbalances, no es tan fácil de hacer. Existen ¿cierto? Otros sistemas de blindaje metálicos, armaduras metálicas, ¿cierto? Cuando yo necesito entornos mucho más robustos también, ¿cierto? Que se utilizan en que se pueden utilizar, ¿cierto? En estas instalaciones, como por ejemplo, me ha tocado ver instalaciones entre distintas salas eléctricas en una subestación. En subestaciones de repente hay salas en patios, hay equipos de comunicación en otras salas, y el cableado muchas veces tiene que irse en trincheras que están puestas al aire, y ahí siempre se corre el riesgo de roedores. Entonces existen otros armaduras cuando se requieren cierto este tipo o bien sistemas de canalización también para llevar el cable más protegido. Acá nuestro querido conector, ¿cierto? Que ya dijimos que siempre es súper complejo poncharlo, ¿cierto? Para poder armar un cable. Solemos utilizar más de alguno de estos, por tanto es muy recomendable que se compre el patchcore armado, pero el armado finalmente, y porque esta imagen acá obedece a un color, a un código de colores de acuerdo a un estándar, ¿ya? Ese estándar finalmente dice cómo yo debo colocar estos pares trenzados dentro de un conector para hacer una buena conexión, ¿bien? Otro punto importante e ideal es que el cableado estructurado también sea libre de halógeno. Ya no voy a profundizar en el mundo del libre halógeno, porque ya es un tema bastante más conocido, ¿cierto? Y que se va a tocar también en un webinar de canalización plástica un poquito más, en unas semanas más. Pero es importante, porque si finalmente yo mandato un canal completo libre halógeno, que la bandeja sea libre halógeno, que el cable de fuerza sea libre halógeno, no tiene sentido que el cable de red no lo sea. Ya, por ese sentido también hay una demanda mayor de cables libres de halógeno en el mundo de las redes de datos. Bien. Y existen distintos estándares. Ya hay estándares, como vemos acá en esta imagen, estándares australianos, estándares IEC, que son europeos, los estándares canadienses, CENELAC, que también es europeo, pero nosotros nos regimos principalmente por el estándar americano, por la ANSI-TIA, con sus distintas derivaciones. Sebastián, lo más común que me ha tocado ver es 568B. De hecho, incluso nosotros en taller lo que más usamos es 68B, 568B. Y a mi apreciación es hasta más fácil armarlo porque la tiene un cruce ahí de colores medio complicado. ¿Ya? Y aquí podemos ver un poco entonces cómo funciona el estándar. El estándar rige reglas comunes, ¿cierto? Algunas en particular, por ejemplo la 942B, que habla de diseño de data center, diseños, requerimientos genéricos, topologías, recomendaciones, instalaciones y pruebas genéricas para el mundo de los data centers, e incluso los estándares de componentes. La 568.2D, ¿cierto? Es para cable trenzado, balanceado, y la 568.3D es para cableado de fibra óptica. ¿Se fijan? Entonces, nosotros nos regimos por el estándar ANSI-TIA en general para eso. Y es importante porque ese estándar finalmente es el que rige también las pérdidas. Cada una de las categorías, cuando se certifican las instalaciones, se les exigen distintos tipos de pruebas para ver cómo son sus ganancias, sus pérdidas, ¿cierto? De comunicación, de retorno, etcétera. Y cada uno, el estándar rige finalmente cuál es lo que tiene que cumplir cada una de las categorías, ¿ya? Por tanto, esto muchas veces en el momento de hacer las certificaciones, el equipo hace estas pruebas y estos testeos de forma automática, ¿ya? Lo hace de forma automática, por tanto, ayuda, contribuye bastante a que sea bien fidedigna la prueba, ya no que sea como un poquito antojadiza, ¿bien? Ahora, otro punto importante, nos quedan 10 minutos, estamos medio atrasados. Otro punto importante, ¿cierto? En esto es el cambio que ha generado la tecnología PoE. ¿Qué significa PoE? Power over Ethernet. Significa que ahora podemos entregar alimentación, no solamente comunicación, sino que también alimentación a los dispositivos a través de los cables Ethernet, ¿ya? Obviamente esto tiene mucha preponderancia porque cada vez son más los dispositivos que se conectan a las redes, ¿cierto? El avance del IoT, de la inteligencia artificial, ha forzado también, ¿cierto?, que cada vez los dispositivos requieran de más conexión. Entonces, PoE ayuda justamente a hacer una instalación más sencilla en ese aspecto.
Ya acá tenemos las tres comparaciones. La telefonía analógica, antes teníamos un cable de energía y comunicación dedicado. Luego en la telefonía IP, antes necesitábamos la línea de energía más la línea de comunicación. Mientras que el IoT PoE, ahora entregamos comunicación y energía por la misma línea sin ningún inconveniente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante y relevante esto? Porque los edificios han evolucionado muchísimo. Antes, ¿en qué había que preocuparse? Aire acondicionado, el sistema de comunicación y la red de comunicaciones empresarial en general. Pero sin embargo, ahora cada vez son más los dispositivos que requieren de control. Entonces, vamos a encontrar en un edificio no solamente el sistema de citofonía o de comunicación, vamos a encontrar la gestión de la iluminación, las alarmas de incendio, los controles de temperatura, las cámaras, los ascensores, los controles de acceso, el aire acondicionado y obviamente las redes corporativas. Por tanto, todo esto requiere, ¿cierto?, de una red cada vez más robusta. Y más, obviamente, más fácil aún si es que además esta misma red puede suministrar energía a los equipos. Los beneficios en general que nos da el Power over Ethernet, ¿cierto? El entregar energía a través de los cables Ethernet, obviamente seguridad eléctrica porque entregamos corriente continua, habitualmente en 48 voltios, ¿ya? Obviamente más bajo que 50 no es un riesgo. Obviamente nos da flexibilidad, basta con que nosotros dejemos puertos disponibles para después simplemente poder hacer cambios de estructuras o cambios de equipos sin problema. Nos permite diseñar de manera más fácil y proyectar más fácil. La instalación es más sencilla porque necesitamos un solo cable de red y no tres cables eléctricos, ¿cierto? Como sería habitual. Y el enchufe y todo lo que obviamente implica. Monitoreo y mantenimiento también es más fácil de ver y genera eficiencia. Un punto importante y relevante en esto, por eso siempre que comparto con colegas eléctricos, electrónicos, ¿cierto? Siempre les hago el alcance. Aprendan comunicaciones, ¿cierto? Métanse cada vez más en el mundo de las comunicaciones, entiendan más, porque cada vez los equipos, incluso eléctricos, tienen más comunicación, nos obligan a entender más, ¿cierto?, los sistemas de comunicación. Y en el caso del PoE, fíjense que el sistema PoE no requiere necesariamente la intervención de un técnico electricista, porque son sencillos de implementar, porque la potencia es baja, porque no hay un riesgo. ¿Ya? Entonces, ya son muchos los técnicos en telecomunicaciones que pueden hacer instalaciones de cámaras, instalaciones de una serie de otros dispositivos, simplemente por el hecho de estar alimentados en PoE. ¿Ya? Por tanto, hay un desafío para todos los que son eléctricos de aprender cada vez más comunicaciones porque el mundo nos lleva un poquito para allá. ¿Bien? Yo tengo dos formas de hacer funcionar un sistema PoE. Puede que mi switch sea PoE, ya que el switch tenga la capacidad para levantar hasta incluso 100 watts en cada uno de sus puertos y energizar directamente el equipo terminal, o bien puedo tener un switch normal utilizando un MySpan PoE, ¿cierto? Un elemento intermedio, una fuente PoE intermedia. ¿Ya? Lo más común es el caso de arriba, ya hay muchos switches a buen precio, muchos switches que nos permiten, ¿cierto?, esta energización PoE. Y desde el punto de vista del estándar, fíjense que ha ido evolucionando muy fuerte. Desde el PoE tipo 1, que era capaz de entregar 15,4 watts, ya vamos en el PoE tipo 4, que nos permite entregar hasta 90 watts. ¿Qué consideraciones son importantes tener acá? ¿Cierto? Es que ahora ya no solamente hablamos de comunicación, hablamos de energía. Por tanto, los conectores que utilicemos, el cableado que utilicemos, tiene que estar preparado y certificado para, ¿cierto?, poder entregar esta energía, ¿cierto? Tiene que ser un elemento certificado, de lo contrario, 90 watts obviamente disipa, ¿ya? Por tanto, tiene que estar preparado para poder entregar esa energía sin problema. ¿Bien? Les voy a compartir... les voy a compartir, en honor al tiempo, les voy a compartir un videito. Denme un segundito para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan ver con más detalle, ¿cierto? Y que no lo estemos viendo apurados. Les voy a dejar aquí entonces en el chat este video para invitarlos a conocer, ¿cierto?, un poquito más acerca de LSS3. LSS3 finalmente es el sistema de cableado estructurado que tiene Legrand y que sienta sus pilares en tres cosas súper importantes. Uno, el performance, garantizar justamente que el nivel de ancho de banda, que la velocidad, ¿cierto?, en el cableado sea la adecuada, sea la correcta, que tenga un buen desempeño. Segundo, que sea escalable, ¿ya?,
que yo pueda evolucionar mi red en el tiempo sin necesidad de, obviamente, tener un montón de equipamiento parado, ¿cierto?, antes de que lo necesite, sino que escalarla y evolucionarla. Y lo otro es que sea, obviamente, eficiente. ¿Eficiente en qué cosa? Eficiente, por ejemplo, en el uso del recurso humano. ¿En cuánto tiempo nosotros nos demoramos en hacer una instalación? ¿Ya? Lo importante es que el sistema nos permita ser, ¿cierto?, rápido en esto, que nos dé facilidad de trabajo. Ya, entonces los voy a invitar a que puedan ver obviamente este video, que lo revisen para que se hagan una idea de lo que les voy a mostrar en estos últimos minutitos, ¿cierto? De partida, LSS3 de Legrand está certificado para PoE hasta 100 watts, ¿ya? O sea, si el último estándar que tenemos dice 90, nosotros estamos con la capacidad de poder llevarlo hasta 100 watts sin ningún inconveniente. Los conectores RJ45 para patch panel son los que ustedes ven acá en la imagen. Todos son de autoponchado. En el mismo PPT, ¿cierto?, que ustedes descargaron, están los vínculos para que ustedes puedan ver los videos también de cómo funcionan estos, ¿cierto?, terminales de conexión. Nosotros seleccionamos las categorías por colores. Entonces, si ustedes ven un conector Legrand que es gris, es un categoría 5E. Si es azul, es un 6. Si es amarillo, 6A. Y si es color aqua, ¿cierto?, que llamamos, es un categoría 8, ¿ya? Dice al final, ¿podrías indicar algún equipo mutual, algún link algún de Legrand? Sí, sin problema les puedo dejar, de hecho les voy a tratar de dejar antes de que me vayan al chat, ¿cierto?, el link para que vean en el catálogo, van a encontrar todos sus equipos sin problema, incluso ahí les digo cuál es la página para que los puedan sacar. Fíjense que el sistema del conector de autoponchado es rápido, ya voy a poder armar, ¿cierto?, una instalación sin mayor esfuerzo, ¿cierto? Los cassettes de los patch panels son removibles, todos los terminales son de autoponchado, por tanto no necesito herramientas, ¿cierto? No necesito una ponchadora, no necesito una grimpeadora, basta solamente con el mismo conector, me permite, ¿cierto?, hacer esa conexión rápida. Bien, los patch panel, ¿cierto? Yo voy a poder colocar los terminales y estos patch panel yo los puedo extraer, son cassettes extraíbles, por tanto, van a facilitar mucho más la forma de trabajo que tengo, ¿cierto?, que realizar sin tanto esfuerzo, ¿cierto?, sin tener que estar metiéndome casi dentro del rack a conectar o desconectar, ¿cierto?, algunos cableados. Son también de alta densidad. Tenemos patch panel que soportan incluso hasta 12, ¿cierto?, conectores en un solo cassette, y un patch panel puede soportar 4, ¿cierto?, cassettes. Imagínense ahí la dimensión, 12 por un cassette, hasta 48 terminales de RJ45, ¿cierto?, puedo tener yo en un patch panel. Alta densidad, ¿ya? Ahí lo tenemos. Además, ¿cierto?, estos patch panel, fíjense que cuentan con dos fijaciones para los cuales no necesito tornillos ni pernos, ¿cierto? Perdón, tornillos ni arandelas tipo araña, ¿cierto? Estos típicos que cuando queremos montar en el rack se nos caen, se nos pierden, ¿cierto? Estos tienen dos ganchitos en los costados que yo presiono, ¿cierto?, inserto en el rack y libero, y ya con eso el patch panel queda ensamblado, queda enganchado, ¿cierto? Los de 48 es de una U, así es, Oliver, los de 48 son una U, por eso hablamos de alta densidad. Tenemos patch panel de 48 terminales en una U y de, obviamente, 24 en una U, ya para que lo tengas en cuenta, son de alta densidad. Y estos botoncitos rojos que ustedes ven ahí son un sistema que yo presiono y el cassette del patch panel sale hacia afuera, ¿cierto?, y nos permite ver sin problema esto, ¿ya? Ahí lo mismo pasa, ¿cierto?, con los anillos de fijación, nos permite ordenar el cable en un costado, yo los puedo colocar, ¿cierto?, conectar y sacar fácilmente sin inconvenientes, ¿cierto? Ahí tenemos distintos tipos también de cassette para fibra óptica, cassette para cobre, ¿cierto?, que ya lo vamos a estar detallando también en el próximo webinar de fibra óptica. Patch panel del tipo angulado, ¿cierto?, para trabajar con mayor comodidad, también el cableado sin inconveniente, ¿cierto? Dice los de 48 de una U, sí, el color del cable tiene alguna explicación o importancia. Jorge, nosotros alineamos nuestro color de cableado con la misma categoría, ¿cierto? Un cable amarillo va a ser categoría 6A, el cable azul es categoría 6, y así lo hacemos, ¿ya? Sigue la misma lógica que los conectores para el cable Legrand. Y otros elementos, ¿cierto?, que vamos a poder colocar, como por ejemplo, estos especies de accesorios para poder, si es que yo no estoy utilizando todos los cassettes de un patch panel, sellar el espacio, que no entre polvo, ¿cierto? Lo mismo pasa si es que no estoy utilizando todos los puertos de un cassette, también los puedo obturar, ¿cierto? Tengo obturadores disponibles dentro de eso.
acá está lo que me preguntaba recién Jorge. Los cables, ¿cierto? Nosotros también los ordenamos por colores siguiendo la misma lógica, ¿cierto? Que ya habíamos dicho para los conectores. Gris, categoría 5E, azul para el 6, amarillo para el 6A y color aqua, ¿cierto? Para un categoría 8, ¿ya? Lo mismo, ¿cierto? Acá tenemos los casos de los patch core, salvo que sumamos, ¿cierto? Dos patch core más, que son rojos y verdes, que son patch core libres de halógeno. Estos rojos y verdes son libres de halógeno, estos que vemos arriba son de PVC más tradicional. ¿Bien? Y obviamente todo eso confluye en algún elemento terminal, que puede ser una roseta de conexión, una caja de piso, una columna, una bandeja de LP, etc. Son distintos los elementos a los cuales yo voy a tener que llegar con mi cableado, ¿cierto? Estructurado. Bien, si ya para hacer un resumen, ¿qué es lo que tiene que tener el canal para que no nos perdamos en esto? Yo voy a tener que tener patch core, ¿cierto? Que va a ser el que conecte el equipo activo, ¿cierto? Hacia el patch panel. El patch panel va a tener cassette. Y sobre esos cassettes yo voy a tener que construir mi enlace permanente. Para construir el enlace permanente voy a necesitar conectores RJ45 de patch panel, el cable de red, ¿cierto? El cable de red, que en este caso el enlace no puede medir más de 90 metros, ¿cierto? Y en el lado terminal voy a tener los terminales RJ45, independiente que estén montados en una caja, en una columna, en una bandeja de LP, ¿cierto? O lo que yo requiera, voy a tener estos terminales a los cuales voy a conectar mi user cord para alimentar o conectar, ¿cierto? Mi equipo terminal, mi computador, ¿cierto? U otro dispositivo. Bien. Entonces, se fijan, ahí tenemos la imagen completa del canal de cobre. Voy a hacer tal cual lo que me pidieron. Denme un segundito para dejarles el vínculo del catálogo, ¿cierto? Para todos los que quieran verlo y revisarlo. Déjenme sacarles aquí mismo el link del catálogo. Se los voy a dejar en el chat. Ahí está, puesto en el chat, ¿cierto? Pueden ingresar, ¿cierto? A ese vínculo y van a llegar directamente al catálogo Legrand, ¿cierto? Para que lo puedan revisar. La parte del cableado estructurado, ¿cierto? Está al final, ¿cierto? Del catálogo, cerca de la página 700, por ahí ya empiezan a encontrar cableado estructurado, ¿cierto? Y pueden ver las distintas soluciones. Que ojo, acá estamos viendo solamente cableado estructurado cobre, por eso es importante que puedan mantenerse en este ciclo por el resto de los webinars que queda, porque todavía nos falta ver racks, porque todavía nos falta ver cómo alimentamos los equipos activos, porque nos falta ver cómo respaldamos la energía para toda esta parte de comunicación. O sea, hay muchas cositas más, estamos recién partiendo, ¿cierto? Con el tema más base, ¿cierto? Que es justamente el cableado estructurado. Bien. Ya para finalizar, ¿cierto? Les voy a pedir, como siempre, su ayuda con la encuesta de satisfacción. Denme un segundo. Encuesta. Porque es justamente a través de este elemento el que a nosotros nos permite mejorar. Fue con este elemento que llegamos a decir, oye, démosle enfoque a esto de data center, porque la gente quiere saber más, nos están preguntando cada vez más, así que tratemos de darle un enfoque un poquito hacia ese lado, porque es la forma que tenemos de mejorar, ¿cierto? De mejorar y de obviamente tomar un poco las ideas que ustedes tienen para ver cómo seguimos con capacitación, qué temas son los de interés, qué cosas tienen más dudas, qué está costando más a nivel del campo laboral. Así que ahí, obviamente, su cooperación, les pido que puedan responder la encuesta de satisfacción en la parte superior de la pantalla, ¿cierto? Y de esa forma actualizamos también nuestros contenidos y mejoramos todo lo que haya que mejorar. Bien, voy a ver las últimas preguntas. Dice, ¿cuentan con conectores RJ45 de terminación en campo para no utilizar faceplate? Sí, sí, Jonathan, es así. De hecho, qué bueno que lo mencionaste. Tenemos también conectores que nos permiten llegar directamente al equipo terminal. Se utilizan mucho, por ejemplo, para llegar a los access points, se utilizan mucho para llegar a sensores. Ya, yo no necesito el faceplate para llegar a eso, porque finalmente estás agregando desde ese punto de vista un punto más de falla incluso. Tú puedes llegar con este terminal directamente, ¿cierto? Desde el enlace permanente hacia el equipo terminal que tú quieras, ya sea, ¿cierto? Access point, ya sea sensor o lo que tenga. Néstor, para lograr certificación de instalación, ¿qué se debe hacer?
existe, ¿cierto? Todos los años Legrand hace la certificación de cableado estructurado. Ya la certificación este año va a ser en agosto, si la memoria no me falla, en agosto, y obviamente ahí hay que estar, Néstor, pendiente, ¿cierto? Consultando cuándo se va, cuándo es la fecha. Está para el mes de agosto, todavía la fecha no definida, ¿cierto? Pero en el mes de agosto se realiza la certificación de cableado estructurado Legrand, ¿ya? Así que ahí si es que quieren más información nos puede escribir. Más adelante se hablará de los niveles tier para los data centers. Abraham lo podemos agregar, ya sin problema podemos detallar y hacer le sacamos una colita, ¿cierto? Algún webinar y hablamos un poquito más acerca de los niveles tier y de respaldo, ya que tiene mucho que ver finalmente el nivel tier con la cantidad de respaldos que tenga el data center, ya, así que sin problema lo podemos considerar para más adelante, bien, para lo que viene. Ya para finalizar entonces, quedamos, cerramos ya la parte cobre, vamos a ir avanzando y evolucionando, ¿cierto? En el resto de los webinars y entrando un poquito más a los sistemas. El próximo webinar nos vamos a ver nuevamente, voy a estar yo, vamos a ver fibra óptica, principio de transmisión de fibra óptica, qué es lo que hay que entender un poquito en el mundo de la fibra, etcétera, ¿ya? Y así, y así, y así en los próximos webinars que nos quedan de este ciclo que está recién comenzando. Un gusto poder compartir con ustedes hoy día muchas y muy buenas preguntas. Todos los que no pudieron descargar la presentación lo requieren porque ya sea su empresa tiene algún filtro o algo que no les permita descargar, mándenme su correíto, ¿cierto? Y les hacemos llegar la presentación sin ningún inconveniente. Bien, un fuerte abrazo para todos, que tengan una muy buena semana y nos vemos el próximo lunes con fibra óptica. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.